Muy buenas noches, es Nochebuena y resulta que yo le voy a hacer aquí al Grinch, voy a estropearles la Nochebuena y la Navidad. En un número reciente del New York Review of Books hay el primer artículo, hay algo que todos deberíamos, si pudiéramos, leer y tomar en cuenta. El artículo se refiere a un documento que se llama Global Warming of 1.5 degrees centigrades, o sea, el calentamiento global de 1.5 grados centígrados. No parece gran cosa, 1.5. Se trata de un reporte de un panel intergubernamental sobre cambio climático. Y los anuncios que se hacen aquí, es lo que quiero poner sobre la mesa, son realmente de importancia para todos y cada uno de nosotros. Este grupo de 90 y tantos científicos, entre los que se encuentra Mario Molina, un mexicano, nos señalan que si el cambio climático en los próximos años pasa de 1.5 grados de aumento, esto va a tener consecuencias, ya está teniendo consecuencias catastróficas. Los incendios en California, las tormentas, etcétera. Pero la posibilidad es de que se vaya más alto y que quienes van a sufrir en serio no son nada más California y Estados Unidos y lo que hemos estado sabiendo, leyendo en estos días, son los países más pobres. Hambrunas, desastres climáticos y bueno, todo esto viene por quemar los combustibles fósiles. Y aquí viene el punto central. Si hubiera voluntad política, sí se puede detener en el calentamiento en un momento en que no llegue al desastre. Se sabía de las posibilidades de este desastre desde los 1970. Las empresas petroleras tenían, según el documento, conocimiento de lo que iba a pasar. Se quedaron calladas. Y en este último documento hubo gobiernos como el de Arabia Saudita que intentaron callar el documento o cambiarlo. Las empresas petroleras, los gobiernos y desde luego el de Estados Unidos no están haciendo nada para lo que se está ya sintiendo y es una especie de suicidio o crimen global. Esa es la discusión. Bueno, más que no es solo una discusión, sino que es una fortísima llamada de atención a gobiernos y a sociedades, porque generalmente se enfatiza las medidas que deben tomar los gobiernos, porque evidentemente son ellos los que tienen los instrumentos de política pública. Pero hay muchísimo que hacer. Los ciudadanos comunes y corrientes podemos hacer muchísimo para contribuir, para empezar tomando conciencia de lo que está pasando. Hoy es un día muy especial, por supuesto, en el cual el consumo de bienes es una señal de celebración de Jesucristo, vamos, del nacimiento de Jesús. Ese es el símbolo. Creo que debemos celebrarlo, ya los planes no hay que cambiarlos, pero al mismo tiempo empezar a reflexionar sobre formas concretas o medidas específicas que podemos tomar en el día a día, consumir menos plásticos, reciclar más productos, sembrar algunos árboles, comer menos carne, porque curiosamente si nos alimentamos de ganado, pues estamos alentando el desmonte de bosques para la extensión ganadera. Es decir, no me quiero poner como un vegano o un ambientalista furibundo que en la plaza de toros da lecciones de por qué debe salvarse la vida al toro, sino simplemente de manera tranquila
recordar que ayuda si empezamos a tomar medidas concretas, específicas, y hacemos lo posible por informarnos y por difundir el hecho. Si no tomamos medidas, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener un planeta muy deteriorado, más deteriorado de lo que está ahora. Bueno, hace algunos miles de millones de años cayó en la península de Yucatán un meteorito que era un meteorote, porque era de muchos kilómetros de largo y de ancho, y dejó una cuenca enfrente a un pequeño pueblo de pescadores que se llama Chicxulub. Dicen los biólogos, astrónomos, etcétera, que están trabajando todo esto, que entonces se produjo una conmoción planetaria global y que desaparecieron cientos de especies, muy destacadamente las mayores, que era la de los dinosaurios. Desaparecieron por completo y, en cambio, subsistieron otra especie, la de los mamíferos, entre los que estamos nosotros. No solo somos medio mamilas, sino que somos mamíferos. Y los mamíferos sustituyeron como grandes animales, incluyendo las ballenas, que son también mamíferas, a los dinosaurios. Este anuncio que nos has hecho de desastre global, porque es otro desastre global, nos va a cambiar la vida a toda la vida del planeta, no solo a los seres humanos, no solo a los mamíferos, que ahora probablemente vamos a desaparecer en alguna proporción alta, me refiero a todos los mamíferos, a ver quiénes se salvan. Pero desde luego va a afectar a los más pobres entre los mamíferos que están entre los seres humanos. Qué curioso, ¿no? Esta vuelta, después de miles de millones de años, nos va a traer un cambio que no solo es global, no solo es climático, es de la vida entera, ¿sí?, tal como existe hasta ahora, si esto no se detiene o no se modifica en alguna medida. Esta es una reflexión, pues, apocalíptica, que no puede ser de otra manera, que nos deja ver nuestros pequeños problemas, porque son pequeños los que estamos viendo, comparados con este desastre de la especie, de nuestra especie, pero no solo de la especie de los mamíferos. Cuando cayó el meteorote de Chicxulub, al que te voy a llevar pronto, desapareció una enorme cantidad de vida vegetal, animal, de todo tipo. Vamos a ver este calentamiento a dónde nos lleva. Es una reflexión que no puede tener fin, aunque sea 24 de diciembre. Lo que pasa es que si hay vida aquí en la Tierra, y una vida muy sofisticada, es porque las condiciones lo permiten, desde las condiciones climáticas, por eso en otros planetas alrededor nuestro no hay esa vida. No, o hay una vida muy, muy rudimentaria en algunos casos. Algunos suponen que en un universo tan grande podrán haber otros planetas con condiciones climáticas y ecológicas que pudiera haber otro tipo de vida más desarrollada también. No sabemos si humana, ni sabemos si con la inteligencia de los humanos, pero sí vida animal, vida más elaborada y desarrollada. Pero es porque se dan las condiciones muy específicas y muy especiales y muy difíciles de conseguir en donde se puede dar vida, desde climáticas, ¿no? Ni tan caliente ni tan alejadas del sol, que se hace imposible la vida por la cuestión climática, justamente. Aquí la situación es que estamos cambiando nosotros mismos con la propia actividad humana, con la actividad industrial, con los bombazos, etcétera. Estamos afectando las propias condiciones ecológicas de vida y por eso se plantean escenarios en donde eventualmente no solo pudiera haber un deterioro, sino eventualmente las condiciones que permiten la vida pueden terminar. Somos nosotros los que estamos autodestruyendo. A veces pueden pasar cambios climáticos en donde no tenemos nada que ver, como el meteorito que llega, pues no es por cuestión humana, son cuestiones del propio accidentes o lo que fuera del universo. Pero en este caso el factor humano es fundamental porque con lo que estamos haciendo, con la forma en que hacemos y explotamos la tierra y nos organizamos la producción y demás, estamos afectando esa situación.
Pero como no se ve tan de cerca, ahorita cada vez se ve más cerca, pero al final de cuentas la racionalidad humana es muy inmediata, muy inmediatista. A lo mejor se deteriora, sí, a lo mejor después se hacen imposibles las condiciones de vida, pero ahorita yo por lo pronto voy a conseguir mi ganancia a nivel de grupos sociales, a nivel de inversionistas, a nivel de países incluso también. Por eso algunos países dicen, como Estados Unidos, que ha sido muy refractario a las medidas ecológicas, dicen, no, a ver, a mí mis condiciones me permiten y hacen que sea conveniente este tipo de explotación, por ejemplo el carbón. Que se deteriora el clima y que el medio ambiente y que el calentamiento, a mí eso no me preocupa por lo pronto. Entonces, esta búsqueda del interés inmediato y de la ganancia inmediata de países, de gobiernos, de grupos específicos, pues está provocando que no se detenga esta tendencia que los especialistas marcan muy claramente, decir, estamos destruyendo las condiciones en las que ha prevalecido la vida, no solo humana, toda la vida del planeta. Y sin embargo no nos paramos por una ceguera inmediatista en busca de lucro, a veces cuestiones geopolíticas, por ejemplo, pues el uso de las bombas atómicas y los ensayos y todo esto, claro que están afectando también. Sin embargo, muchos gobiernos y muchos países no les importa, siguen haciendo ese tipo de experimentos. El punto que este documento señala con mucha claridad es que sí se sabía desde hace ya que será 30, 40 años, y que las empresas que estaban interesadas, que están interesadas en esto, las petroleras, tenían los informes científicos, los tienen, y sin embargo toman esas. Tú dices, los humanos, José Antonio, los humanos somos inmediatistas. Bueno, aquí sí que es el sistema económico que realmente en el mercado, sí, quizá otro sistema económico nos llevaría a todos los humanos a un tipo distinto de racionalidad, pero aquí el mercado es el que manda, y entonces los propios empresarios de ExxonMobil, etcétera, sus hijos lo van a resentir y les importa un pepino. Y a Trump, bueno, pues ni modo que se vaya a salvar él solito por más superpoderes que tenga. Entonces, es el sistema económico el que está ayudando a nuestra posible, pues no diría yo extinción, pero sí una vida miserable en los años que vienen. Allí ayuda la repetición de un patrón en el cual empresas y personas, por egoísmo, por la ganancia, guardan silencio sobre las consecuencias nocivas de un producto. El caso del tabaco también ha sido muy estudiado. Las compañías tabacaleras guardaron silencio. Fue la comunidad científica y los medios de comunicación los que generaron conciencia y obligaron al Estado a tomar medidas para preservar el interés general. Y en ese sentido sí ha habido una disminución de las consecuencias negativas de la inhalación de los humos del tabaco, vamos, es indudable. La pregunta en este caso que planteas, que plantea el artículo y la discusión científica universal es si tendremos tiempo para salvar al planeta. Esa es la pregunta que flota en todos los círculos ilustrados, que no solo les preocupa el interés particular, sino el interés general. Pues no lo sabemos, pero reitero que no podemos tampoco, no nos queda otra, no tenemos alternativa para exigir a nuestros gobiernos mientras cada uno de nosotros hace lo que esté a su alcance para reducir el cambio climático. Yo no sé si vamos a tener tiempo o no de salvar este planeta, pero tampoco sé si vamos a tener tiempo para irnos a otro. Muchas series, utopías de ficción. Hay quien está intentando, un gran empresario, dueño de muchas cosas, llegar a Marte. Ya está vendiendo pasajes a Marte. Esto en parte es ese temor de que esto ya no tiene salvación y que hay que irse a otro planeta. Ese sí que está soñando. Nos vamos. Espérenos unos minutos y volvemos con este programa de Navidad. Los cambios culturales son extraordinariamente lentos
y no sabía uno exactamente en qué momento ya el pelo largo en hombres deja de ser moda y se pasa al pelo corto y luego el pelo rapado. Lo mismo pasa en la cultura política. No sé si la anécdota que voy a contar refleja un cambio de época, pero yo crecí, llegué a la Ciudad de México en el 71, por tanto, para mí fue muy lógico ligar la película Roma de Alfonso Cuarón con la decisión del presidente y su equipo de abrir Los Pinos y de realizar como primera actividad cultural la exhibición de la película Roma en el helipuerto, y les dieron petates, ponche y palomitas. Es decir, es importante por un hecho. Si uno revisa los documentos del Estado Mayor Presidencial de los años 70, cuando hicieron en la época que está ambientada la película, 1970, 1971, claramente explican cómo le ponían un cerco al presidente Gustavo Díaz Ordaz. O incluso todavía en febrero del 2013, cuando una entusiasta partidaria de Enrique Peña Nieto se le quiere lanzar y el fornido militar la detiene y le dice: al presidente no se le toca, se le mira. Bueno, lo que estamos viendo es el desmontaje de lo que hemos llamado en el mundo académico la presidencia imperial, gracias a un libro de Enrique Krause. Se está desmontando, y esa exhibición de la película para mí fue un momento que lo simbolizaba, porque dije, claro, 70-71, ese México ahora se está viniendo abajo, abriendo Los Pinos y mostrándola a 3,000 personas que no forman parte de la élite política. A mí también me tuvo un gran impacto la película Roma, porque pues me colocó en una época en la que yo andaba de activista. En el 71 estaba corriendo perseguido por los halcones y acabé en una vecindad. Y en esta película se reproduce, como tú ya decías, se reproducen una serie de escenas, de locaciones, de halcones que están yendo a golpear o a matar en alguna tienda comercial a estudiantes que estaban huyendo por esa zona. Es una época en la que se habla de los mítines en donde el candidato presidencial Luis Echeverría está compitiendo por la presidencia. Se desarrollan en el Estado de México, donde hay un grupo que ha sido armado por el que fue gobernador Jorge Jiménez Cantú, de un grupo de golpeadores muy parecidos a el pentatlón mexicano o algo así. Pentatlón universitario. Que son los que salen en la película, porque en esas escenas del Estado de México salen en la película unos que tienen artes marciales y están entrenando, uno de los cuales ha violado a la muchacha o a... Son los halcones, ¿no? Son los halcones en este caso, pero aquí en su versión Estado de México, que era el pentatlón. Yo ahí voy a disentir, pero bueno, cuando sí, me toque. Él fue parte del pentatlón. Sí, tú fuiste parte del pentatlón. Sí, claro. Bueno, ¿Se la ven? Perdón. Bueno, perdón, pero eso es lo que sale en el Estado de México. Y la campaña que está corriendo es la de Carlos Jan González, el profesor para ser gobernador. Pero yo me quiero referir ahora a la otra cosa que mencionabas, a la apertura de Los Pinos en Chapultepec al público, porque es un lenguaje en el que está dando un mensaje que se refiere al México profundo, junto con el discurso en el Zócalo del 1 de diciembre y junto con la ceremonia el 16 de diciembre para pedirle permiso a la tierra madre, a la madre tierra, de hacer el Tren Maya. Todo esto es un referente cultural que vuelve a los pueblos originarios y que les habla a ellos. Yo por eso pienso que este es lo principal de ese discurso, no el otro que todo el mundo cree conocer, que es el discurso occidental de las instituciones, etc. Eso es lo que me parece interesante. Yo veo en este cambio cultural, es el cambio de régimen, que es lo más evidente ahora.
pero tiene sus, lo veo así, tiene sus bemoles, sus peligros. Andrés Manuel López Obrador se presenta ahora no como el presidente al que no se le toca, se le puede mirar. Ahora en el salir del Palacio Presidencial a la Suprema Corte, que son unos cuantos metros, se le aventaron ahí y una señora le dio 2 veces el beso, etcétera. Me parece estupendo que sea así, que se pueda sumergir en ese México profundo, pero tiene sus peligros. Yo veo que la seguridad, si no debe de ser la presidencia imperial, con 6,000 guardias presidenciales, con una compañía de morteros en las guardias presidenciales, ¿de qué demonios sirve eso para proteger al presidente? Del Estado Mayor, que eran, ¿qué? 2,000, ¿no? 2,000 y tantos. Son 8,000 personas a no tener prácticamente nada. Creo que son 2 extremos. Supongo que a nosotros, a cada uno de nosotros, por razones diferentes, nos afectaría que la seguridad del actual presidente se viera en peligro. Vulnerada. Está muy bien sumergirse en ese mar de mexicanidad, pero con Prudencia. con prudencia, hay límites. Sí que se le toque, pero no que suceda lo que en este traslado, donde hubo necesidad de meter a vendedores ambulantes para que hicieran la valla y que además fueron rebasados. No hubo valla, en realidad salió ahí, pueden circunstancias similares salir mal. Está muy bien hasta ahorita, pero quizá en este cambio cultural sí necesitamos, Sergio, un poquito de seguridad. Yo creo que hay riesgos y costos también económicos en esta simbología. Yo creo que el observador es muy bueno para los símbolos políticos, para los símbolos de las cosas que le gustan a sus bases. Por ejemplo, y son muchos los que ha hecho, ¿no? Reducir salarios de la alta burocracia, etcétera, ¿no? Reducir, no porque no se tenga que reducir, sí ha habido muchos privilegios y muchos excesos, pero también es un símbolo. Es más el símbolo político que lo que se va a recaudar de ahí. La verdad, la recaudación a veces suena mucho, ¿no? Dicen 5,000 millones de pesos. Pues es muchísimo para una cuenta personal, pero en términos de lo que se requiere, de los 500,000 millones de pesos que ha dicho López Obrador que se requieren, etcétera, pues es en realidad una cosa muy pequeña, pero políticamente es muy elevado porque tiene muy buena acogida en el gran público. Entonces hay muchos símbolos. Lo del avión presidencial, pues está costando porque es un avión que se está pagando, ¿no? Rentando, y que ahora está en Los Ángeles y también cuesta el tenerlo ahí y se va a ir deteriorando el avión. O sea, va a tener ahí un costo económico también, pero el símbolo es muy bueno también. Este avión de lujo que ni Obama tiene, yo renuncio a él. Lo del Estado Mayor Presidencial es un simbolismo también. Yo estoy con el pueblo y el pueblo me cuida. Tiene los riesgos que tú señalas, pero simbólicamente es muy bueno. Estar yendo al Oxxo a pedir el café, o sea, son símbolos muy buenos. Y lo de los pinos, yo creo que es otro simbolismo incluso, que va más allá simplemente de decir vamos a abrir un espacio de cultura, que bueno, los pinos se volvió con el tiempo lo que en tiempos de Lázaro Cárdenas era Chapultepec. Sí, el castillo. Y entonces se está rememorando el castillo de Chapultepec. Está rememorando, digamos, también el acto de, digamos, simbólico de cambio de régimen de Lázaro Cárdenas, decir, no, el castillo de Chapultepec es de otra época, donde ahí se podía hablar también, aunque no se dijera el término, presidencia imperial. Tan imperial que están en un castillo. Bueno, yo que estoy más vinculado con el pueblo, Lázaro Cárdenas, me voy a otro lugar y dejo los pinos como el castillo como museo. Pero antes despachaba el presidente en el castillo de Chapultepec. Vivía. Despachaba en Palacio. Despachaba en Palacio. Pero vivía. Era su residencia. Era en la residencia. Entonces, claro, fue un cambio así, decir, dejo el castillo de Chapultepec, que representaba a Maximiliano, etcétera, y me voy a algo más sencillo que los pinos. Pero los pinos fue adquiriendo con el tiempo ahorita la imagen de la presidencia imperial. Entonces, es un símil lo que está haciendo López Obrador. Muy bienvenido por el público más amplio. Y cosas hasta como lo de pedirle permiso a la Madre Tierra, pues es muy criticado en el Círculo Rojo, les parece que es actos demagógicos, que parece,
pero al gran público le gusta todo eso. Entonces, creo yo que los simbolismos políticos los maneja muy bien, aunque implique ciertos costos de seguridad. Yo hasta lo del Texcoco, del aeropuerto, lo veo también como un simbolismo básicamente político. Costos económicos, costos financieros, riesgos financieros, porque quién sabe qué va a pasar con los bonos, si se disparan o acaban en litigio. No lo sé, pero él mismo dijo el simbolismo político de eso, de que yo aquí mando, de que no soy florero. Jiménez Espriu dijo, ¿cómo un país tan desigual y tan pobre como México va a tener un aeropuerto de esos de lujo? Si somos país de tercer mundo, no nos corresponde un aeropuerto de primer mundo. O sea, lo dijo Jiménez Espriu, decir, ¿para qué un aeropuerto tan lujoso si tenemos tantos programas sociales esperándonos? Entonces son simbolismos políticos que pareciera que en todo caso, eficaces políticamente, probablemente también electoralmente, en las elecciones que vengan, y los costos económicos y políticos pues los ponen en segundo lugar, o costos de seguridad, que eso también es, sí, creo que muy preocupante, porque está lleno de locos el mundo, no digo México. Gente, o sea, siempre habrá alguien que de pronto diga, pues no, a mí no, eso no me gusta. Entonces sí es riesgoso. Y ahí no solo su cuestión, una decisión personal. Él es jefe de Estado. Está en riesgo la seguridad de todo el país. Una aclaración, sí estuve 3 años en el pentatlón deportivo universitario en Jalisco. Y es bien interesante porque, y también era activista, por cierto, simultáneamente, lo cual yo jamás en esos 3 años detecté que hubiera un nexo entre el pentatlón y el activismo. No se involucraban, eran actividades separadas. Yo estaba, si tú quieres, el pentatlón era más cercano al Estado, pero yo estaba en contra del Estado. Ahora me daba disciplina, fortaleza física, en fin. Artes marciales. Algunas artes marciales, pero sobre todo era condición física, vamos, acondicionamiento, era entrenamiento militar, sí era, pero bueno, sin balas, con Mausers sin balas, nada más los cargábamos para acostumbrarnos. Una última reflexión sobre este desmontaje de los símbolos de la presidencia imperial. ¿Cuáles serán las consecuencias en una sociedad acostumbrada a la jerarquía, al respeto irrestricto a los jerarcas, al que tiene el cargo, independientemente de si tiene autoridad o no? Porque ese es uno de los problemas mayores que tenemos de la democracia también. No lo sé, pero por lo pronto lo que estamos viendo es un cambio acelerado en esos símbolos. Ya veremos cómo embona con los demás, pero pues ya se terminó el tiempo, regresamos. Bueno, pues en un balance político del año que está por terminar, evidentemente uno de los acontecimientos más importantes fue la elección presidencial. Yo creo que desde aquí señalábamos nosotros que se veía muy probable que López Obrador ganara ahora sí en esta tercera ocasión. Desde 1917 yo veía muchos veíamos muchas condiciones que eran favorables a López Obrador, como que se le estaban alineando todos los astros. Habíamos comentado en algún programa anterior que incluso el gasolinazo de principio del 17 le permitió una ventaja en las encuestas de 5%, pero ya le dio una ventaja que se fue traduciendo en gente, por ejemplo, que se le asociaba, en lo que llamamos la cargada, que le fue dando un poquito más de distancia. Obviamente estaba el hartazgo, ya se había visto en elecciones previas, como la del 16, el hartazgo con la corrupción, con la violencia, que estaba cobrando cuentas a los diferentes gobiernos, tanto del PRI como del PAN. Entonces, que eso podría muy bien recibirlo y aprovecharlo y capitalizarlo López Obrador. Se habló también del fraude de la elección del Estado de México, aquí lo platicamos, y eso le generaba a mucha gente la suspicacia de decir, van a hacer lo mismo. Algunos decíamos, sí lo van a intentar, porque el PRI ya vio como ensayo el Estado de México, lo va a tratar de aplicar, pero muchos pensábamos que no le iba a dar lo suficiente, porque para empezar a nivel nacional el PRI estaba en tercer lugar. En cambio, el Estado de México siempre estuvo en el empate técnico con Morena, a veces con el PAN, pero siempre estuvo enfilado como puntero, Alfredo del Mazo. En cambio, aquí arrancaba el PRI en tercer lugar, bajísimo. Va a ser muy difícil remontarlo. Entonces, lo que hicieron en el Estado de México, además de que a nivel nacional no es tan fácil, compra de votos, en fin, clientelismo, el uso de programas sociales, no le va a ayudar al PRI para remontar su tercer lugar, decíamos. Entonces, López Obrador sí tiene muchas probabilidades de que, pese a intentos de fraude,
va a ganar. López Obrador agradeció en su toma de posesión a Peña Nieto por no haber metido las manos. Sí, metió las manos, pero no contra López, bueno, sí contra López Obrador, pero no le alcanzó. Pero el uso político electoral de la Procuraduría contra Anaya, que sí hubo, claramente, fue clarísimo, me parece, sí golpeó a Anaya, pero no se tradujo en lo que ellos esperaban, que el PRI ocupara el segundo lugar para desde ahí entonces ya acercarse y echar toda la maquinaria, que ese era el plan, ¿no? Primero subir al segundo, tirar a Anaya y entonces sí echar toda la maquinaria del fraude, a ver si les alcanzaba. Yo sostengo que de todas maneras no les hubiera alcanzado, pero ese era el plan. No, ese pleito entre el PRI y el PAN, que fue de veras, muchos dudaban, decir, no, el PRI y el PAN no se pelean. Sí, sí se pelearon y fue en serio. Y entonces se amenazaban. Y Anaya amenazando que iba a llamar a cuentas a Peña Nieto, y Peña Nieto echándole la Procuraduría. Sí les pegó, lo reconocen la gente del frente. En las encuestas se ve cómo Anaya se viene para abajo. Pero eso le dio el margen que se fue incrementando a López Obrador. En lugar de que el PRI subiera, muchos de esos votos se fueron para López Obrador, porque para muchísima gente era su segunda opción mejor. Si el PAN no, entonces López Obrador. E incluso dentro del PRI, cuando vieron, también se calculaba un voto útil o diferenciado del PRI, del PANAL, que si no era para su candidato, si candidato no levantaba, que además a muchos no les gustaba un no priista como candidato, eso también ayudó, se iban a ir con López Obrador y así ocurrió. López Obrador tuvo un voto diferenciado del 10%, es decir, 43% votó por alguno de los partidos de su coalición para diputados y senadores, y sin embargo él obtuvo 53% para presidente. Hay 10 puntos de diferencia. ¿De dónde vienen esos puntos? Del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PRI y del PANAL y del Verde, básicamente, que sí votaron por su partido en diputados, pero votaron para candidato presidencial por López Obrador. A eso contribuyó mucho este pleito entre el PRI y el PAN. No digo que sea la única variable, tampoco digo que no hubiera ganado López Obrador de no haberse dado eso, pero sí le dio un margen que le permitió tener toda esta fuerza con la que llegó. Pues fascinante la evocación. Yo me refiero a las consecuencias, dado que ya lo planteaste muy bien. Qué golpazo brutal para el PRI y el PAN. Vamos, me parece que fue devastador y aún lo vemos, vamos, porque no logran remontar, no logran ponerse de acuerdo, ni encontrar la vía de salida, porque se da uno cuenta que los carismas, los liderazgos se erosionan y sufren un proceso de destrucción, y el PRI y el PAN se quedaron por ahora, cuando menos, sin liderazgos alternativos. Javier Corral tal vez en el PAN, el PRI. Pero no reconocido por todos los panistas, Javier Corral. No, bueno, independientemente. Nadie va a ser reconocido por todos. Independientemente de lo que ellos piensen o no, porque ni siquiera Margarita con su nuevo partido se ve como alguien que entusiasme por lo novedoso. La única novedad que dejó el tsunami López Obradorcista es el Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro. Es por ahora, unos 6 meses después, la única fuerza que se ve que tiene un proyecto alternativo, diferente, independiente, y que están apostando, como algunos medios de comunicación, al desgaste de Andrés Manuel López Obrador. Yo me quisiera referir a las anticipaciones que tuvieron algunos que ven mucho más de lo que vemos los comunes mortales. Algunos políticos muy avesados, algún empresario que se anticipó desde el 2012, porque Alfonso Romo estuvo apoyando la candidatura de López Obrador en 2012, no ahora. Ahora es el coordinador ya de la oficina de la presidencia, ¿no? Directamente. Pero él se anticipó mucho. Hubo otros empresarios en diversas partes del país que también se anticiparon, siguiendo a Romo o por sus propios medios. Pero después hubo un grupo de políticos que muy lentamente, que vienen del régimen pasado, como los sedillistas. El que encabeza esta salida es el secretario de Educación Pública, ¿verdad? El señor Esteban Moctezuma Barragán.
porque él es un político que se adhiere a un grupo empresarial, que es el Televisión Azteca, es el presidente de la Fundación Televisión Azteca, pero ha sido el secretario de Gobernación de Zedillo. Y varios zedillistas se van sumando poco a poco al proyecto de López Obrador. Esta es una anticipación que me hace recordar algunas que han tenido lugar en otras latitudes del planeta. La soviética. Cuando la soviética está a punto de precipitarse, empiezan a cambiarse algunos, como tú mencionabas, a Putin, que fue miembro de los soviéticos, del Partido Comunista de la Unión Soviética. En las juventudes, claro, pero se alcanzan a salir allí y en otros países que se habían sumado al sistema comunista, como Polonia, etcétera, en donde se van transformando en socialdemócratas, en lo que pueden para continuar en la posesión del poder, encumbrándose en el poder. Entonces, esto es un anuncio que no tiene todo de positivo, porque esa gente probablemente sea un lastre para la cuarta transformación. A lo mejor es una táctica aceptada. Bueno, nos queda poco tiempo. Dos cosas quiero señalar. Si no hubiera habido fraude, que tú, José Antonio, dices, sí hubo fraude, hablaba yo esto con otras personas que han hecho unos trabajitos en donde el 30% de los ciudadanos recibieron ofertas de dinero. Compra de voto. O para la compra del voto o la coacción del voto. Coacción, compra y coacción. Y que una buena parte de ellos, creo que el 19%, dijo no, aunque me lo ofrezcan, no. Otra parte de lo que queda, como la mitad, dijo sí lo acepto y no voto por ellos. Entonces fueron nada más como el 8%, algo así, los que sí dejaron que su voto fuera comprado en estas elecciones. Si no lo hubiera comprado, si hubieran sido elecciones totalmente limpias, probablemente Andrés Manuel hubiera ganado con más, no con tanto margen, cercano al 60%. Y el otro punto, rápidamente, es el poder fáctico del dinero. Ellos propusieron que PAN y PRI dejaran de pelear y pusieran todos los huevos en una canasta, y no pudieron. Eso hay también que registrarlo. Teniendo la cantidad de recursos económicos, creyeron que podían hacerlo. La REA, etcétera, que Slim, yo no sé si se metió en esto, pero otros del Consejo Mexicano de Hombres Mexicano de Negocios, ya, sí fueron directamente. Entonces, el poder que tienen es enorme y, sin embargo, tuvo un límite. No pudieron hacer que las dos derechas se unieran, siendo que en la distancia dice, pero si son más o menos lo mismo, por Dios, qué bueno, desde mi perspectiva, que no se unieron, pero hubieran podido, y el esfuerzo se hizo para que desde la cúpula empresarial se unieran. Por supuesto que sí, y por eso insisto, un factor clave que explica esta elección, no el triunfo de López Obrador, que yo creo que de todas maneras se hubiera dado, de todas formas, pero a lo mejor no con el margen con el que ganó. Pero un elemento aquí es el pleito real del PRI y el PAN, que vino, lo dijimos aquí, desde Coahuila y el Estado de México. El PAN tenía elementos para pensar que Coahuila la había ganado y que por lo menos tendría que haberse anulado la elección. No, el PRI se la quedó Coahuila y ahí vino el pleito, porque inmediatamente después de eso es cuando ya Anaya empezó incluso habló de una guerra contra el PRI, Anaya. Sí. Y se fueron contra el fiscal carnal que quería el PRI, que ya se había sido aprobado, y luego vienen las acusaciones contra Anaya, y llegó un punto en el que ya fue absolutamente imposible que se fueran juntos. Ese fue un factor que ayudó a explicar, por ejemplo, el triunfo de Calderón, que ayudó a explicar de alguna forma también el de Peña Nieto, porque sí fueron juntos, no formalmente, pero por debajo de la mesa. Por eso mucha gente decía, van a volver a hacer lo mismo aquí. Yo sostengo, pero no podemos tener todos los elementos, que aunque hubieran ido juntos, probablemente López Obrador hubiera ganado de todas maneras, pero no con el margen con el que ganó. En fin, de todas maneras sí creo que esa es una variable que va a quedar como uno de los elementos para explicar lo que pasó
y en la forma y con el margen con el que ganó López Obrador, el pleito entre el PRI y el PAN, que fue real. Y bueno, se nos termina el tiempo, vamos al último segmento. Antes de despedirnos este 24 de diciembre, queremos desearles a todos los que nos ven y nos critican y nos comentan este programa de Primer Plano una feliz Navidad. De veras, pásenla bien. No sé cuántas Navidades vamos a poder pasar bien. Creo que esta es una de ellas. Aprovéchenla. Quién sabe qué catástrofes nos sigan, pero por lo pronto hay que tomarse un buen vino, comerse unas buenas viandas y brindar. Nosotros lo hacemos desde aquí por su felicidad. Voy a tocar un tema, voy a proponer para que la mesa discuta un tema económico, que es un tema trascendente de lo que ocurrió en el 2018. El traslado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado TLC o Telecán, al TEMEC, al Tratado Estados Unidos, México, Canadá, en este año, en donde había una terrible expectativa y un enorme temor de que se hubiera terminado el TLC sin nada que lo sustituyera. Hace algunas semanas nos visitó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde yo trabajo, el negociador de Andrés Manuel López Obrador en la última etapa de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es un doctor Gabriel Seade, Jesús Seade, perdón, y que nos contó algunas cosas internas de lo que pasaba allí. Él es muy amigo de un íntimo de Trump, que es el principal negociador comercial de los Estados Unidos, desde hace muchos años. La convicción era que Trump claramente quería acabar con el Tratado de Libre Comercio, como lo llegó a decir varias veces. Esto lo voy a terminar. Si no podemos hacer una cosa que nos beneficie más, este es un tratado que nos hace daño a los Estados Unidos, vamos a acabar con él. Esta era su decisión. ¿Por qué se cambió esto? Porque los asesores empezaron a decirle, es que esto no está en sus manos, señor. Eso está en manos del Congreso. Y el Congreso es el que decide si se ratifica un tratado, si se aprueba, aunque nombra negociadores que son del Ejecutivo, pero los tiene condicionados. Esto es un asunto que yo aprendí en esa reunión. Es el Congreso el que decide, no el presidente. Y la decisión que traía el presidente recientemente electo era terminar con el Tratado de Libre Comercio. Pero como el Congreso no lo iba a seguir, entonces le dijeron, vamos a sacar el mayor provecho que se pueda. Entonces logró varias cosas, cambiarle de nombre, cambiar de facetas, cambiar los componentes de las cuestiones de origen en la industria automotriz y otras que sería largo mencionar. Pero el asunto es que el TEMEC, el Tratado Estados Unidos, México, Canadá, es un tratado en el cual México salva una buena parte de sus intereses, no todos, hay pérdidas notables, pero salva este gran temor de la economía mexicana de no tener a su principal socio, porque la exportación y la importación de bienes y servicios de México a Estados Unidos es del 85%, de ida y vuelta. Perder eso, o en una gran medida perderlo, era terrible. Bueno, yo se los dejo como tema. Sí. Hay una faceta casi anecdótica. Trump quería acabar con el tratado, no acabó, entonces tiene que decir algo en relación a esto. Y dice, ese tratado nuevo nos favorece, ya no nos están tomando el pelo los mexicanos. Y resulta que México va a pagar el muro, el gran muro que yo prometí. Y todo el mundo se quedó un poco extrañado, pero ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Dónde dijo eso? Ah, pues es que lo van a pagar, aunque no lo sepan, con lo que nos ahorramos nosotros con el nuevo tratado. Entonces, todo eso que antes nos quitaban los mexicanos, ahora se queda con nosotros, no dijo cuánto, ni cómo, ni por qué, ni nada, y con eso vamos a hacer el muro. Entonces, los mexicanos van a pagar el muro. Que sí hay una argumentación tramposa, es esta, y usó muy bien lo del tratado para quedar
como Dios con Seguidores. sus apoyos, y los mexicanos, como no se lo creemos, quedamos también tranquilos en que no vamos a pagar el muro. Así que sí lo vamos a pagar y no lo vamos a pagar. Uno de los milagros. Sí, es una paradoja que la renegociación del Tratado de Libre Comercio se hubiera dado en este año electoral, porque la polarización ha impedido hacer una evaluación más justa, más profunda de lo positivo y lo negativo del tratado. Realmente no hubo tiempo, porque estábamos tan metidos en las elecciones, en lo electoral, que lo demás era accesorio, irrelevante, cuando era una discusión fundamental para evaluar un cambio de época monumental que todavía no acabamos de digerir. Después de la guerra con Estados Unidos del siglo pasado, Estados Unidos era el enemigo de la soberanía mexicana, en la cultura nacional, en la ideología de la Revolución Mexicana. Y súbitamente en el 88, 94, pasó a ser una ventaja. Carlos Salinas lo decidió y así lo impuso. No lo hemos digerido y en esta ocasión espero que, no espero, estoy seguro que con el tiempo habrá algún tratado, algún libro muy bueno que nos explique toda la historia y el papel que jugaron, positivo y negativo, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Jesús Seade, Andrés Manuel López Obrador, porque realmente, dado el ambiente que había al iniciar, cuando empezaba Trump en enero del 2017, es sorprendente que hayamos logrado transcurrir esos 2 años. Vamos, algo pasó, algo, de alguna manera lograron atemperarlo, secarlo, domarlo, y de alguna forma que bueno que poco a poco lo vayamos sabiendo, logramos firmar este tratado que tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, pero esa es otra historia. Lo importante es la negociación, que aparentemente, o no, aparentemente sí nos le da estabilidad al modelo que tenemos en el mercado. Pues notable que se haya logrado en las condiciones existentes. Sí, aunque yo metería también un poco otros aspectos de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Ya se habló de lo del muro, etcétera. Yo creo que la relación de Trump con Peña, a pesar de que fue invitado, un error, creo yo, garrafal de Peña, de haberlo invitado como candidato aquí a Trump en plena campaña, le costó políticamente mucho. A pesar de eso, la relación siempre fue muy fría. Trump nunca le trató bien a Peña. No, es decir, estaba muy frío y ahí Peña trataba de apaciguar lo más que se pudo, precisamente para tratar de sacar un tratado en el que no nos fuera tan mal. Pero creo que ahí fue una relación bastante fría de parte de Trump hacia Peña Nieto. Y ahora que gana López Obrador, los primeros intercambios han sido positivos, de cartas y demás, pero yo creo que está pendiente la incógnita. En realidad no ha empezado propiamente. López Obrador pues estuvo tomando decisiones, pero no, ya que ganó ciertas decisiones, fue preparando el terreno, pero no había asumido el poder, lo acaba de asumir hace muy poco, y no ha empezado propiamente la relación bilateral. No sabemos cómo va a ser la relación entre Trump y López Obrador. Lo que hemos visto hasta ahorita fue nada más una especie de paréntesis, ¿no? Pero no sabemos, porque hay varios puntos delicados. Ya lo del tratado, como quiera, a ver si se ratifica ya o no, ese todavía falta por ver, el Congreso de Estados Unidos. Pero sobre todo está el asunto migratorio. Sigue, no solo el de México con Estados Unidos, es lo de Centroamérica, porque yo sí creo que hay un cambio en la política que va a seguir México respecto de los migrantes centroamericanos. Sí. Que por un lado modifica esa política respecto de esos migrantes, de la gente que viene para acá, pero también va a poner un punto de tensión con Estados Unidos, y en particular con el gobierno de Trump. A lo mejor con otro tipo de presidente sería un poco distinto, pero con Trump sí creo que va a ser un elemento ahí de fricción, que no sabemos bien cómo se va a dar. Yo creo que es una de las incógnitas ahí. ¿Qué va a pasar con esa relación? Por ese punto y otros, pero ese creo que es un punto muy delicado entre los dos gobiernos. Creo que el Washington Post de hace una semana tuvo un punto interesante. Es un artículo de editorial
no es de un periodista. Y dijo que le parecía fantástica la oferta de López Obrador de invertir los 5,000 millones de dólares que dice Andrés Manuel que se pueden invertir en la frontera sur. No, 30,000, convocando a Canadá y Estados Unidos. Luego era por parte de México y luego por parte de los otros, mucho más, y apoya el Washington Post esa gran idea, la ve generosa, la ve viable, pero yo tengo mis dudas de que Trump pueda hacer positivo eso, que sí es una idea interesante. Es una idea esperanzadora como la que tenemos para terminar este año. Vamos a ver que sea realidad. Hasta luego, hasta el próximo 31 de diciembre.